vamos a iniciar el tema y pues recuerden que nos quedamos el día de ayer ya en el capítulo número 32 del libro de Job. Y aquí, recuerden que estábamos comentando que vamos a ver acerca de la audiencia de Eliú y pues justamente por qué Eliú habló en ese sentido, ¿verdad? Y cuál es la insatisfacción del Eliú con respecto a las respuestas de los amigos de Job. Y del versículo 1 al 5, me voy a permitir leerlo para ustedes, dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Ay, Dios mío. Vemos aquí cómo al final de los persuasivos argumentos de Job, ¿verdad? Desde los que dio desde el capítulo 28 hasta el capítulo 30, pues sus amigos ya no tenían más nada que decir. Aún pensaban que Job estaba totalmente equivocado, pero sintieron que estaba tan aferrado ya a sus propias opiniones, porque pues él era justo a sus propios ojos, según ellos, ¿verdad? Que pues ahora ya no tenía sentido continuar con la discusión. Ahora vemos que aparece un personaje nuevo en toda esta historia que se llama Eliú, que es el hijo de Baraquel Busita de la familia de Ram. Y esta es la primera mención. Quien está tosiendo, si le puede poner silencio a su micrófono, por favor. Esta es la primera mención de Eliú en el libro de Job. Si nos damos cuenta, nunca se había mencionado. Entonces, por cómo aparece, fíjense bien cómo domina toda la discusión y luego se va abruptamente, o sea, nada más aparece, se molesta, pues hace ahí su abrupto, ¿verdad? Su enojo y después se va. Ya no lo volvemos a ver. Algunos comentaristas modernos piensan que Eliú en realidad no era parte de la historia y de alguna manera fue insertado después en el relato por el autor o ya sea por algún otro editor de este libro. Eh, ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. De todos los amigos de Job, Eliú es el único con una genealogía, porque es justamente llamado el Busita, ¿verdad? Ya sea por su progenitor Bus, el hijo de Nacor, que era hermano de Abraham, y que tuvo con Milca a Uz, su primogénito, de quien algunos piensan que viene Job, y Bus era su hermano. Eso lo podemos leer ahí en Génesis 22-21. O pudiera ser que es llamado Busita por la tierra de donde él venía, la ciudad de Bus, que era una ciudad de Idumea que se nos narra posteriormente en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 23. ¿Y por qué estoy comentando esto, mis amados? Porque la mención de su genealogía es importante, ya que esto nos recuerda que Eliú no era una situación de ficción. Su linaje es particularmente descrito en parte por su honor y principalmente como una evidencia de la verdad de esta historia, la cual de otra manera podría pues parecer solamente ficción poética, que alguien se lo inventó pues. Entonces, Eliú es llamado. El nombre es hebreo y su significado, mi Dios es Él. Eso quiere decir el nombre de Eliú. Mi Dios es Él. Y es un hebreo tan claro como el de algunos nombres de significado análogo en nuestro propio lenguaje. Así de sencillo es eso, ¿verdad? Pero como les comentaba, Eliú aparece y desaparece repentinamente. Sin embargo, sí pertenece y su discurso tiene sentido aquí. ¿Por qué? Porque es verdad que Eliú no es mencionado en ninguna otra parte del libro, así que sus discursos podrían ser omitidos, pero al inicio de Job 32 y al final de Job 37, pues son hábilmente entretejidos en la tela del libro
y llegan a desempeñar un rol legítimo. Entonces, aquí está la situación. Y dice la palabra, entonces Eliú se encendió en ira contra Job. Pues aparentemente, mis amados, Eliú fue un escucha silencioso que solamente había estado ahí presente durante todo el diálogo, ¿verdad? Toda esa discusión que habían tenido Job y sus tres amigos. Y pues hasta ese punto había estado silencioso. Pero él estaba enojado contra Job porque sentía que pues él, o sea, Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Por lo tanto, pues sentía Eliú que Job estaba más preocupado por estar en lo correcto que en lo que Dios lo estuviera. O sea, aquí podemos entender muy fácilmente cómo es que Eliú sentía eso. Sin embargo, lo que él no podía entender era que tanto Job como Dios estaban bien, estaban en lo correcto los dos. Los amigos se habían esforzado a sí mismos y a Job, ¿verdad? Lo querían meter dentro de un falso dilema. Y ese dilema era, o Dios estaba bien o Job estaba bien. Y por lo tanto, pues no podían ver o entender cómo ambos podían estar en lo correcto, porque ellos no habían visto, como hemos comentado, pues lo que sucedió en el cielo ahí en el capítulo 1 y 2 de Job, ¿verdad? Por lo tanto, pues ellos no podían comprender realmente toda esta situación. Y fíjense cómo en este texto que acabamos de leer, en estos versículos, 4 veces se nos dice que estaba enojado en este hombre Eliú. Primero con Job, por justificarse a sí mismo en vez de justificar a Dios. Y luego con los amigos, por su incapacidad de refutar nuevamente a Job. Entonces, fíjense aquí que curiosamente Eliú hablará, pero Job no responderá. Job nunca tuvo oportunidad de responderle. Dios hizo caso omiso de Eliú, excepto para interrumpirlo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Eliú, pues como vemos, también estaba enojado con Elifaz, con Bildad y con Sofar, porque habían fallado en resolver la controversia, porque no hallaban qué ya responder. Y mientras que al mismo tiempo estaban siendo, ¿verdad?, en la opinión de Eliú, demasiado duros con Job, ¿verdad?, pues él seguía molesto o estaba muy enojado por el hecho de que no podían ya responder nada. Y dice ahí la palabra de Dios, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Entonces, fíjense cómo hasta este momento, pues por respeto a los que eran más viejos que él, Eliú se contuvo lo más que sintió que pudo. Y pues como ya no hablaron, entonces ahora sí tenía ya la oportunidad de hablar. ¿Qué tan joven era este hombre o qué tan viejos eran aquellos amigos de Job? Pues no lo podemos decir, ¿verdad? Pero sin embargo, o sin duda, había una gran disparidad en sus edades, puesto que Eliú, por respeto y yo creo por la costumbre que se manejaba en esos lugares en aquellos tiempos, él tenía que haber callado hasta que los adultos terminaran de hablar, ¿no? Y pues aquí entre el versículo 6 y el 9 se nos dice por qué Eliú se sobrepuso a renunciar a hablar. Y bueno, dice la palabra de Dios. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y ustedes ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararles mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Fíjense bien, aquí Eliú fue como un joven entre ancianos, y debido a esto, pues estuvo dispuesto a contenerse, ¿verdad? A callar durante un largo tiempo. Eliú creía que el hecho de que Job y sus tres amigos eran más viejos, pues no significaba que eran los únicos con espíritu, ¿verdad? Ni tampoco que fueran los únicos que tuvieran sabiduría del omnipotente. Por eso dice, espíritu hay en el hombre. Bueno, así el sentido del lugar es que todo hombre, ¿verdad?, ya sea joven o viejo, pues tiene un alma razonable,
o sea, un espíritu por lo cual es capaz en cierta medida de discernir entre el bien y el mal y juzgar las opiniones de los hombres y lo que dicen. Y por lo tanto, pues él también se atrevía a expresar su opinión. Entonces, fíjense, en muchas ocasiones todos nosotros, todo hombre ha intentado conocer a Dios con su razón, con su intelecto. Eh, Leemos la Biblia intelectualmente, ¿verdad? Y nos esforzamos por comprender los sistemas humanos, pero hay, sin embargo, mis amados hermanos, un método más profundo y verdadero, porque justamente tiene mucha razón Eliú. Hay un espíritu en cada uno de nosotros. Recordemos que Dios sopló aliento de vida a nuestras almas y pasamos a ser almas vivientes. Por eso es que necesitamos abrir nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios. Así como cuando abrimos una ventana para que entre aire fresco, pueda entrar la luz correctamente, pues así tenemos que abrir nuestro espíritu para que el Espíritu Santo de Dios venga y nos bendiga con sabiduría de lo alto. Amén. Cuando Eliú dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Solamente aquí, pues podremos imaginar la reacción de Job y sus tres amigos al escuchar estas palabras de Eliú. ¿Por qué? Porque probablemente estuvieron unidos por primera vez en mucho tiempo. Tal vez no estuvieran de acuerdo unos con otros, pero ciertamente todos estaban en desacuerdo con que este joven, ¿verdad?, pudiera ser más sabio o tener aún más entendimiento que ellos. Eliú creía que los ancianos, por todo lo que él escuchó, ¿verdad?, por toda la supuesta sabiduría que habían desplegado, pues no entendían el asunto en absoluto. Él pensaba que los ancianos estaban equivocados y que los jóvenes, y en particular él mismo, pues estaban bien. Eh, Fíjense, aquí hay un hombre que es un pensador y escritor que se apellida Chesterton y escribió esto sobre los hombres como Eliú. Y lo voy a citar tal cual dice este Chesterton. Yo creo que lo que realmente sucede en la historia es esto. El anciano siempre está equivocado y los jóvenes siempre están equivocados sobre lo que está mal con él. La forma práctica que toma es esta, que mientras que el anciano defiende alguna costumbre estúpida, el joven siempre la ataca con alguna teoría que resulta ser igualmente estúpida. Perdonen por la expresión, pero así lo dijo este hombre. Y podemos ver que en muchas ocasiones es así, mis amados. Pero ahora, pues ustedes y yo podemos también ver que en un principio Eliú estaba en lo correcto. La edad, obviamente, que no es una medida justa de la sabiduría, porque hay sabios sin barba y ya vemos niños con cabello gris, ¿verdad? Si se dan cuenta. Entonces, realmente la edad no es el indicativo correcto o la justa medida de la sabiduría. Simplemente, pues podemos ver que hay hombres ya muy mayores de edad que todavía se comportan como niños. Y hay niños que en muchas ocasiones tienen un comportamiento ejemplar en sabiduría. Entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo, Eliú muestra algunas de las fortalezas y las debilidades propias de su juventud, porque a pesar de su enojo, ¿verdad?, que es lo que leímos, y su estilo parlanchín de sermoneo, porque casi como que nada más cacarea, pues Eliú nunca se vio amargo como lo hicieron Bildad y Zofar. Entonces, vemos cómo podemos tener ese contraste y esa comparativa entre cómo se comporta uno y otro dentro de esta narrativa, que recuerden que es poética. No se les olvide eso, porque eso nos tiene que dar mucha luz en el contexto de lo que estamos estudiando. Entonces, ya en la segunda parte de este capítulo número 32, pues Eliú introduce su discurso, hace una introductoria y adelante sigue con su discurso. Y de los versículos 10 al 14, vemos cómo Eliú critica a Elifaz, a Zofar y a Bildad como ineficaces. Así los declara.
Y dice la palabra de Dios, por tanto yo dije, escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado en sus razones, he escuchado sus argumentos, en tanto que buscaban palabras. Yo les he prestado atención, y aquí que no hay de ustedes quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digan, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con sus razones. Entonces, fíjense bien aquí como de esta petición de atención, ¿verdad? Cuando dice, por tanto yo dije, así casi les dijo, escúchenme. ¿Ah? Eh, Él estaba demandando atención y oído de parte de Job, de parte de Elifaz, de parte de Bildad y hasta de Zofar. Entonces podemos asumir que había rostros amargados, ¿verdad? Y desdeñados ahí en esos ancianos. Posiblemente estaban ya viendo para otro lado, estaban pensando en la inmortalidad del cangrejo, vayan ustedes a saber. Sin embargo, Eliú continuó pidiendo su atención y les dice, hey, escúchenme por favor. Y Eliú estaba frustrado, mis amados, porque los amigos de Job no lo pusieron en su lugar de la manera en que él creía que debían haberlo hecho. Podemos imaginarnos a Eliú entonces, ¿verdad? Siguiendo el debate, pensando en lo que él diría en respuesta a Job y sintiéndose frustrado porque las respuestas de los amigos de Job no eran tan brillantes como las respuestas que él tenía en su cabeza, las respuestas que Eliú tenía en su cabeza. Entonces, del versículo 15 al 22, pues se nos muestra esa compulsión interna de hablar de Eliú. Y dice la palabra de Dios, se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablan. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Fíjense bien cómo aquí Eliú notó que los amigos de Job estaban ya exhaustos del debate, ¿verdad? De la palabrería que habían tenido con Job. En la mente de Eliú era bueno que él tuviera mucha más energía y muchas más palabras, pues ahora él podía iniciar ese debate contra los tres amigos que se habían quedado ahí ya sin hablar y hasta con Job. Entonces, él se declara lleno de palabras y de hecho él se declara, es más, hasta con un espíritu impetuoso que ya quería hablar, ya le urgía sacar lo que tenía que decir, ¿verdad? Yo creo que hemos visto a mucha gente con ese tipo de actitud. Y entonces vemos que Eliú hablaría sin parar durante este y los siguientes 5 capítulos. Fíjense nada más, incapaz de callarse o de dejar de hablar a alguien más. No podía dejar de hablar a más nadie. Y es por mucho el discurso solo más largo del libro de Job, incluso más largo que el discurso de Dios en capítulos más adelante. Aquí ya notamos que Eliú pues ha pasado un capítulo simplemente introduciendo su discurso. Ni siquiera ha llegado a los verdaderos puntos que quiere plantear. Tales introducciones largas y métodos, pues, ¿cómo les puedo decir? De pura paja, ¿verdad? Son característicos de Eliú y él no sería el último hombre en la tierra en usar tanta palabrería. Sabemos que hasta nuestro Señor Jesucristo hizo una observación muy fuerte en contra de aquellos religiosos, ¿verdad? Que oran con mucha palabrería que se convierte en pura paja. Y por eso dice, no por su gran palabrería van a ser escuchados. O sea, realmente comprendemos aquí que Dios nos está mostrando en muchas ocasiones nuestra realidad.
Hay veces que tenemos el deseo de decir tanto y queremos hablar y estamos hablando, pero desgraciadamente no decimos mucho. ¿Por qué? Porque solamente queremos sacar lo que traemos. Entonces, casi todos los intérpretes modernos pues han encontrado que Eliú es un parlanchín insufrible, inescuchable, mis amados. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros nos hemos convertido en esos parlanchines que de verdad hay ocasiones en que no quisieran escuchar más nadie. Bueno, Eliú, fíjense que también estaba determinado a no lisonjear a nadie, a no ser barbero, ¿verdad? Excepto a sí mismo. Era ególatra. En esta introducción al discurso, pues era una evidencia de su autohalago, ¿verdad? Él se veía a sí mismo como alguien mucho más inteligente, más sabio, con mayor entendimiento que cualquiera de los otros 4 hombres que lo acompañan, o que por lo menos estaban allí, ¿verdad? Eliú parece dolorosamente inconsciente de cómo sonaba y cómo se veía. Muchas veces, como les repito, nosotros tenemos ese tipo de actitud, mis amados. Bueno, como les decía, pues este capítulo 32 prácticamente viene a ser la introducción de la introducción de el discurso de Eliú. Ya en el capítulo 33, pues Eliú le enseña a Job, fíjense nada más, ¿no? Y Eliú desafía la defensa de Job. Ya entre los versículos 1 al 7 de esta primera parte del capítulo 33, Eliú pues le dice a Job, ¿verdad? Yo soy tu vocero delante de Dios. Fíjense nada más qué arrogancia de este tipo. Pero bueno, vamos a leer la palabra del versículo 1 al 7 del capítulo 33 y dice la palabra de Dios. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí en mi lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro yo fui también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Fíjense nada más qué clase de declaraciones hace este pobre muchacho. ¿Eh? Eliú otra vez pues estaba mostrando su don para hablar sin decir mucho. ¿Han escuchado la expresión de cantinflear? Que ya es un verbo, fíjense, que la Real Academia de la Lengua Española pues ha autorizado, ¿verdad? Que se pueda ya utilizar esa palabra de cantinflear. Bueno, pues así vemos a Eliú. En estos primeros 7 versículos del capítulo 33, otra vez se vuelve como una introducción vacía y sin sentido, mis amados. Y esto pues lo podemos esperar de un hombre joven, ¿verdad? Eliú fue inmediatamente menos formal en la discusión. Eliú habló directamente a Job apelando a él por nombre. Entonces aquí vemos que esta condición era una relación ya muy formal, o sea, era una situación, era como lo que decimos coloquialmente nosotros, era un tiro derecho para pronto. ¿Eh? Entonces, cuando Eliú declara que el Espíritu de Dios lo hizo y luego dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, pues vemos también los toques de orgullo, de arrogancia que marcaban a Eliú y a muchos otros jóvenes después de él. Este muchacho estaba ansioso por demostrar a Job y a los 3 amigos de Job que él era tan bueno, que era tan espiritual, de hecho era tan sabio como ellos mismos. Ciertamente aquí lo que podemos decir es que Eliú se consideraba a sí mismo solo un poco mejor espiritualmente y sabio, ¿verdad? Como Job y sus 3 amigos. Él creía que podría ser un vocero para Job delante de Dios. Y es evidente que Eliú, pues sí tiene
faltas muy notorias, mis amados. Habla demasiado, repite mucho y es grandemente engreído, soberbio, porque vemos que es peor que todo lo demás. Como los otros amigos, pues él también malinterpreta seriamente el problema de Job como si fuera uno de pecado no confesado. Y como resultado, pues ahora se convierte también él en un juez de un hombre justo, que es Job, ¿verdad? En todo esto, pues vemos que Eliú es un espécimen interesante, si lo podemos ver así. Tenía puntos buenos y puntos malos. Evidentemente es orgulloso, parlanchín, como les decía, cantinflesco, y sin embargo algunas veces habla con un poder profético y también con claridad. Recuerden que pues los judíos desde sus tempranas edades aprendían de las cosas del Señor, del reino de los cielos, y por eso pues también hablaba de repente con claridad y con poder en autoridad de la palabra, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos viendo cómo participa con una combinación de deferencia y arrogancia que captura la postura de la juventud que ve poco, pero lo ve claramente. Entonces, por eso declara ahí y dice, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Pues aquí vemos cómo Eliú quería asegurarle a Job que no tenía nada que temer de su oferta de ser vocero delante de Dios para Job. Entonces, a pesar de todo lo bueno que se pudiera decir sobre Liu, sigue el hecho de que realmente es un pequeño charlatán, ¿verdad? Y sorprendentemente pomposo, arrogante. Se toma el primer capítulo completo, o sea, el 32, ¿verdad? Y todavía se toma porciones de este capítulo 33 simplemente para hacer algo así como aclarar su garganta y anunciar que tiene algo que decir. Y ya entre el versículo del 8 al 11, fíjense cómo Eliú dice de Job, ¿tú crees que no tienes pecado? Bueno, la palabra de Dios nos dice, del versículo 8 al 11, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Bueno, mis amados, aquí vemos que por lo menos Eliú había escuchado, ¿eh? Porque lo afirmaba. Y había escuchado a Job cuidadosamente. Y tan fue así que ahora Eliú estaba reportando todo lo que había escuchado de la boca de Job. Y lo dijo claramente, si podemos echar nuestra mirada a los versículos en donde Job dijo esto, lo dijo exactamente igual. Él decía que Job afirmaba ser puro, sin defecto, ser inocente y sin maldad. Job, de hecho, había dicho bien claramente, no hay maldad en mí. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que este hombre, pues, simplemente estaba discutiendo cosas que de alguna manera, pues, este hombre generalmente piadoso, que era perfecto y recto, recuerden que también tenemos que observar que él no afirmó no tener pecado o no tener maldad. Job ciertamente sabía que era un pecador en un sentido general y no podía ser considerado justo comparado con Dios. Pero en ese momento, recuerden que Job, hasta Dios mismo lo había puesto como un hombre perfecto, justo, recto delante de él, comparado con los demás hombres, como ya lo comentamos al principio prácticamente del libro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, dice, he aquí, él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Aquí Eliú fue más fiel al explicar la mente de Job. Job sí sentía algunas veces que Dios lo consideraba como un enemigo, ¿se acuerdan? Y había en un sentido, pues, la idea de que Dios había aprisionado a Job. Pero tristemente vemos que Eliú malinterpretó este sentimiento de Job porque lo puso en el contexto
de la afirmación de Job de perfección sin pecado. Entonces, cuando Eliú puso la verdadera afirmación del sentimiento de Job, de que Dios era su enemigo, junto a la falsa afirmación de que Job dijo que no tenía pecado, pues hizo que la afirmación de que Dios era su enemigo pareciera mucho más equivocada e incluso pues hasta ridícula, ¿verdad? Aquí vemos, mis amados, cómo cuando se tergiversan las cosas, las palabras, y se les da una interpretación equivocada, pues desgraciadamente llevamos las cosas a un malentendido y ponemos las cosas al revés. Justamente es lo que hizo Eliú en este sentido. Y luego ya en la segunda parte de este capítulo, pues Eliú insiste en que Dios en realidad le ha respondido a Job. Y de los versículos 12 al 18, vemos cómo Eliú le dice a Job, tal vez Dios te habló en un sueño. Fíjense, hasta dónde las conjeturas pueden llegar a formar parte de, entre comillas, una realidad para alguien que no comprende realmente toda la situación, como lo fue el caso de Eliú. Dice la palabra de Dios, versículos del 12 al 18. Dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, cómo el joven Eliú una vez más habló de manera parlanchina e imprecisa. Ciertamente era verdad que mayor es Dios que el hombre, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Pero eso no significaba que Eliú podía o debía responder a Job, y especialmente en la manera en que lo hizo. Sin embargo, Eliú hizo una conexión fuerte entre las dos situaciones en su propia mente, conjetura simplemente. Entonces, aquí vemos cómo su razón para esta conclusión es la primer gran decepción en su discurso. La verdad de que Dios es más grande que el hombre es tan evidente que resulta vano. Pues nadie niega eso, mis amados hermanos. ¿De qué sirve decir que el sol emite luz? Pues obviamente nadie tiene pues una situación contraria a eso, nadie lo va a discutir. Decir que Dios es más grande que el hombre, pues es innecesario estarlo expresando, y menos en un discurso que se supone muy importante, porque ¿quién va a discutir eso? Absolutamente nadie. Pero él todavía en su necedad, ¿verdad? Llega y le dice, ¿por qué contiendes contra Dios? ¿Por qué? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y aquí Eliú dice la verdad. Mis amados, muchos jóvenes, ¿verdad? Así como Eliú, son de cierta manera orgullosos y demasiados confiados en su propia sabiduría y en su propio análisis. Aún así, al mismo tiempo, es verdad, ¿verdad? Él estaba en lo correcto en algunos puntos. Estaba en lo correcto al decirle a Job que Dios no le debía ni a nadie de nosotros una explicación por lo que él hace. Y que Job estaba mal al demandar esa explicación. Miren, muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de que la mayoría de la gente utiliza las verdades a medias y mal emplea la verdad. Y de esa manera pretenden, ¿verdad? Eh, eh, Solucionar o subsanar algunas de sus condiciones erróneas. O en su defecto, pretenden que con usar la verdad a medias, todo lo demás sea verdadero. Así estaba Eliú en esta situación. Y por eso la idea de Liu en que cuando declara, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pues aquí es que tal vez Dios ya le había hablado a Job, pero que éste no entendía. Es lo que estaba proponiendo en este momento Eliú.
Él estaba proponiendo que Dios había posiblemente hablado a Job a través de un sueño o a través de una visión nocturna, y de esta manera Dios le estaba diciendo o advirtiendo a Job que se arrepintiera. Y por eso dice, detendrá su alma del sepulcro. Pero Eliú piensa que Job no había estado poniendo atención. La verdad es que nosotros hemos comprendido que Dios aún puede hablar en sueños en la actualidad. A muchos de mis hermanos Dios les habla a través de los sueños. A otros Dios pues les habla audiblemente. Recuerden, yo les he comentado que en mi caso pues yo nunca he escuchado la voz de Dios, no recuerdo un sueño, pero lo que sí es que para mí en lo particular, la palabra de Dios es con la que el Señor me habla, con la Biblia. ¿Verdad? Al estar estudiando, al estar escudriñando, al estar meditando en su palabra, Dios habla a mi vida. Entonces, sí es verdad que Dios puede hablar de una, dos, tres, miles de maneras. A cada uno le puede hablar a la manera que él quiera. Entonces, en ese sentido, pues ya de los versículos 19 al 28, otra vez Eliú le dice a Job, Dios te habló en tus sufrimientos para salvar tu alma de la muerte. Y bueno, pues eso es lo que vamos a leer, fíjense, del versículo 19 al 28, dice la palabra de Dios. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Fíjense cómo vemos aquí cómo Eliú acaba de sugerir que Dios le habló a Job en un sueño. Ahora le sugiere que tal vez Dios le habló a través de su sufrimiento físico. Entonces, el castigo de la enfermedad, la flagelación y el dolor llevan al pecador de regreso al único que puede salvarlo. Esa es una verdad. Dice Spurgeon, estos son los perros negros del gran pastor, ¿verdad? Con los cuales trae de regreso a las ovejas perdidas hasta que estén de nuevo bajo su cayado y los guía a pastos verdes. O sea, los perros negros que han visto ustedes a los pastores cuando traen a sus perros y de repente se van las ovejas lejos y le chiflan al perro y el perro sabe qué hacer, ¿verdad? Y regresa hasta mordiscones a las ovejas. Bueno, esos perros negros para Spurgeon, pues son el castigo de la enfermedad, la flagelación y el dolor. Y eso muchas veces nos regresa justamente al único que puede salvarnos. Entonces, mis amados, si hay algunas ocasiones en las que Dios tenga que utilizar esas medidas drásticas para regresarnos a sus caminos, pues hay que darle hasta gracias a Dios, porque sinceramente eso va a evitar que nos perdamos en una muerte espiritual eterna. Amén. Entonces, pero vemos que aquí, ¿verdad? Pues Eliú está desarrollando la idea del sufrimiento como una forma de disciplina espiritual o un castigo ya directamente. Mientras que los otros amigos de Job sí tocan de alguna manera este tema y hay una sutil diferencia en la manera en que Eliú lo aborda. Donde los otros ven el sufrimiento como castigo para los pecadores, Eliú lo ve como la manera del Señor de corregir y sanar las vidas de aquellos a los que está comprometido a salvar. Entonces, una vez más, vemos cómo Eliú, en su forma demasiado parlanchina, le dijo a Job que Dios sí envió a una especie de mediador. El problema es que Job
no lo había entendido y mucho menos lo había recibido. Bueno, entonces, sobre mediador de la palabra que habla aquí en Job 33:23, ¿verdad? En ese versículo, o también llamado intérprete, pues uno puede interpretar y revelar la verdad acerca de Dios y de sus caminos. Es una persona que puede hacer eso. Jesucristo, pues es en efecto un intérprete bendecido, ¿verdad? Es nuestro mediador. Es un intérprete y este intérprete debe entender dos idiomas. ¿Cuáles son los dos idiomas, mis amados? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo entiende el lenguaje de Dios y cualquiera que sean las grandes verdades de inteligencia divina y sabiduría infinita, que son demasiado grandes y misteriosas para que nosotros podamos comprender o siquiera discernir, nuestro Señor Jesucristo las entiende completamente todas. Además, nuestro Señor Jesús entiende nuestro lenguaje. Por eso Él decidió hacerse un hombre como nosotros, ¿verdad? Tocado con un sentido de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones. Él es más. Recuerden que Él fue llevado, escocido bajo nuestras enfermedades. O sea, Él se hizo empático a nosotros para comprender nuestro idioma, nuestro dolor, nuestra pena, nuestra angustia. Él puede realmente ver lo que sea que esté en el corazón del hombre. Y así le puede decir a Dios, en el lenguaje de Dios, lo que el hombre en su lenguaje puede generar. Y viceversa. Puede hablarnos a nosotros, hombres, en nuestro lenguaje, lo que Dios está diciendo para nuestras vidas. Él es el único que puede verdaderamente tener esa posición de mediador entre Dios y nosotros. Espero que me haya dado a comprender. Él verdaderamente es el único que interpreta nuestro idioma delante de Dios y el idioma de Dios delante de nosotros. Así de sencillo es. ¿Ah? Bueno, pues aquí, como vemos, Eliú le dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia. O sea, ese mediador tenía que haber sido visto por parte de Job. En la visión de Eliú, si tan solo Job recibiera y le respondiera al mediador de Dios, si tan solo admitiera la justicia de Dios, ¿verdad? Pues Job podría haber sido restaurado a su favor y recibiría la gracia de Dios, sería rescatado de la destrucción, sería sanado, vería su relación con Dios restaurada, se arrepentiría delante de los hombres y obviamente delante de Dios y tendría que declarar: pequé, fui pecador o soy un pecador, estoy en un pecado y tengo un pecado oculto. Eso es lo que quieren oír obligadamente. Entonces, en esto vemos que el argumento de Eliú es en realidad el argumento de los otros tres amigos de Job, simplemente expresado de otra forma y entregado con una nueva energía, parlanchinamente, ¿eh? Cantinflescamente. Por lo tanto, pues vemos que nuevamente el mensaje es: Job, así le está diciendo, Job, el problema es que tú eres un pecador y estás culpando a Dios. Si le dieras gloria a Dios y te arrepintieras de tu pecado, todo mejoraría. Y pues ya hemos discutido todo eso, ¿verdad? Aquí pues debemos admitir que la verdadera sustancia de los argumentos de Eliú es muy poco diferente a la de los otros amigos de Job. Básicamente Eliú no dice nada que no hayamos escuchado antes. El joven Eliú, pues obvio, pensó que sabía más o que podía explicar mejor lo que Elifaz, Bildad y Zofar lo habían hecho, pero en realidad pues no podía. Eliú solamente ya se había unido a sus amigos, ¿verdad? Como un santurrón, y por eso ya estaba acusando a Job, ya lo estaba enjuiciando. Nadie puede ver aún la solución en la cual tanto Job como Dios
puedan estar en lo correcto, porque todavía su mente espiritual, sus ojos espirituales, pues no han sido abiertos para ver lo que realmente sucedió en el plano celestial. Fíjense, Adam Clarke, que es un comentarista muy reconocido, vio en esta sección 6 maneras en las que Dios le hablaba a la que le habla a la humanidad. Por sueños, por visiones nocturnas, por inspiraciones secretas, que para mí son las impresiones espirituales, por mensajeros y también a través de redención y expiación. Esa es la manera en que Dios nos habla. Yo quisiera preguntarte, ¿a ti cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? ¿Y qué haces en respuesta a lo que Dios te habla? Que es lo mejor, ¿verdad? Bueno, dice Eliú, orará a Dios. Bueno, esta es una maravillosa descripción de una experiencia de conversión genuina. Muestra a alguien que se ha vuelto a Dios genuinamente y tiene una comunión real y gozosa con Dios. Cuando dice orará a Dios, Eliú le está diciendo a Job que todo esto podía ser suyo otra vez, o sea, esa comunión íntima con Dios, si tan solo comenzara a escuchar a Dios, si se arrepintiera de su pecado y entonces podría volver a entablar esa relación íntima con Dios. Fíjense bien, aunque esta sección no podía ser aplicada correctamente a Job, ¿verdad? Y a la situación que él estaba viviendo, porque sabemos el contexto de lo que sucedió en el cielo, pues sigue siendo una poderosa y hermosa descripción de cómo Dios habla al hombre y lo que Dios hace en la vida del hombre o mujer que verdaderamente se han convertido al Señor. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo Eliú podía describir correctamente eso, donde dice, al hombre condenado y siendo arrastrado hasta el sepulcro, efectivamente, la necesidad del hombre por un mediador. Ustedes y yo tenemos esa gran necesidad. La necesidad del hombre por un escogido. ¿Quién es el escogido? El ungido. Pues es Jesucristo para nosotros y tenemos necesidad de él. La necesidad del hombre por ver la justicia de Dios. Ustedes y yo necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida y por eso declaramos a Jehová Sidkenu, ¿verdad? Que él es nuestra justicia. También, pues la misericordia de Dios para el hombre. Nosotros necesitamos de su misericordia para seguir viviendo. También vemos aquí cómo Eliú propiamente puede describir a Dios llamando al hombre para librarlo del sepulcro, a Dios encontrando redención para el hombre. También describe a Dios restaurando al hombre a su juventud como si naciera de nuevo. De hecho, pues nosotros hemos vivido esa gran experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Y por eso Eliú puede describir esto, porque obviamente de alguna manera tiene algo de conocimiento. También nos describe el corazón del hombre de orar a Dios cuando nos hemos convertido a Él, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nosotros sí hemos cometido pecado, o cuando Job se arrepintió verdaderamente de su pecado, de su juventud, ¿se acuerdan? Y pues entonces ese corazón convertido a Dios, pues puede ahora levantar su oración. También nos describe a Dios deleitándose en el hombre convertido y la confesión del hombre y el arrepentimiento público. Y por lo tanto nos describe correctamente al hombre redimido y ahora viviendo y viendo en la luz de Cristo. Porque en su luz vemos la luz. Amén. Entonces, en ese punto, mis amados hermanos, pues Eliú también manifiesta un impresionante don para la profecía. Y esta es una razón por la que no podemos desecharlo tan fácilmente de este libro, pues como podemos hacerlo posiblemente hasta con los otros amigos de Job. Eliú tiene su lado ridículo, parlanchinesco, cantinflesco, como les digo, pero también alcanza, ¿verdad?, a tocar lo sublime, porque sí tiene mucha razón en lo que está diciendo. Es una condición en donde él pues habla hasta de una manera profética.
Y por eso tenemos que estudiar todo esto, porque hay cosas que nos van a dejar de bendición, independientemente de cómo era este hombre. Y entonces de los versículos 29 al 33, Eliú le ruega a Job que lo escuche. Y dice la palabra de Dios: He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado honestamente? Nos ha hablado más de 2, 3 veces de la misma condición, de tu mismo pecado, de donde el Señor ya te rescató. Y lo está haciendo por amor a ti, por amor a mí. Lo está haciendo por misericordia, para apartar nuestra alma de esa muerte segunda, de esa muerte eterna. Y dice, sigue diciendo ahí Eliú, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Fíjense nada más, mis amados. Me río porque de verdad es algo increíble ver cómo la juventud, pues muchas ocasiones hace cosas que no tienen ni sentido ni razón y que nada más vienen hasta muchas veces a ser estorbo. Dice, cuando dice Eliú, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, pues quería Eliú que Job entendiera que Dios en realidad era muy paciente con él, con Job mismo. Job sentía que Dios estaba siendo muy duro y que lo trataba como un enemigo, ¿se acuerdan? Pues ahora Eliú quería que Job apreciara lo que él entendía como la paciencia extrema de Dios hacia Job. Es verdad, Dios tiene mucha paciencia por cada uno de nosotros, pero vemos el contexto que es diferente. Job justamente estaba sintiendo pues una condición adversa porque él sabía que no había pecado en esos tiempos, que no tenía pecado en su vida. ¿Ah? Bueno, entonces Eliú le dice, calla y te enseñaré sabiduría. Tal vez Job se movió para responder al joven Eliú, ¿verdad? A lo mejor hizo una demanda que iba a hablar. Tal vez el pobre Job simplemente puso los ojos en el infinito, ¿verdad? A ese tipo de comentarios. Y a lo mejor Eliú pensaba que ya no lo estaba escuchando, que ya se había ido a otra galaxia, ¿verdad? Como de repente veo a algunos hermanos que supuestamente están atentos en la predicación, pero los veo que están allí, pero su mente está lejísimos. ¿Ah? Y por eso Eliú agarra y le dice, hey, calla, y te enseñaré sabiduría. ¿Han escuchado cuando tengo que zapatear ahí en el estrado para que hasta se despierten? Bueno, pues tal parece que Eliú tuvo que hacer esto, ¿verdad? Entonces, cualquiera que haya sido la reacción de Job, Eliú sintió que necesitaba decirle a Job, calla, y sintió que necesitaba asegurarle a Job que le enseñaría sabiduría, como si Job no pudiera juzgar por sí mismo si las palabras de Eliú fueran realmente sabias o no. Eliú parece que tenía el arrepentimiento en mente cuando le dijo a Job que hablara o que entonces escuchara y aprendiera sabiduría. O sea, él esperaba que si iba a hablar era porque Job iba a decir, perdónenme, me arrepiento, pequé, hice esto, declaro mi pecado delante de ustedes y delante de Dios. Pero obviamente entendemos que Job pues no estaba interesado en arrepentirse de la manera en que Eliú y sus amigos pensaban que debía hacerlo. Y por eso pues Eliú continuaría. Y eso ya lo veremos el día de mañana, en el capítulo número 34, mis amados. Va a continuar con su discurso. ¿Ah? Entonces, vamos a estar atendiendo a lo que sigue diciendo Eliú, en donde denuncia a Job por perder fe, por perder y negar la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces eso lo veremos el día de mañana en el capítulo número 34 y por hoy pues es todo. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos bendiga. Amén.